Gloria a ti, Señor. Alabanzas sean dadas a mi Señor. Gracias. Gracias una vez más, Señor. No podemos llegar aquí sino en acción de gracias. Agradecidos contigo, Señor, porque tú eres quien estás aquí para ministrar nuestras vidas. Gracias por cada amigo, por cada hermano, por cada familia aquí representada, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres fiel, Señor. Magnífico eres. Señor, qué bueno que nuestra vida está siendo Cualquier cosa cambiada, llámame. está siendo transformada cada día. Como dice tu palabra, Señor, cuando estamos en tu presencia, Señor, tienen que suceder cosas en nuestra vida, Señor. Somos mudados y somos transformados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy a ti honor, gloria y alabanza. Adore al Señor ahí donde está. Dele gracias al Señor. La palabra del Señor dice que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Gracias, Señor, por eso, porque tu palabra dice que cada mañana se renuevan tus bondades sobre nosotros. Gracias, Señor, porque eres fiel, Señor. Tu fidelidad está con nosotros, Señor. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hagamos algo para merecerlo. No, Señor, es porque tú eres fiel. Esa es tu esencia, Señor. Y por eso nuestra confianza está completamente segura, no en una persona, está segura en ti. Tú eres fiel, Señor. Tú no cambias. Tu palabra dice que tú permaneces para siempre. Así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poner nuestros pies sobre esta roca inconmovible que eres tú, Señor. Ayúdanos a mantener estos pies aquí, Señor, bien puestos, Señor, en ti. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor. Cumple el propósito por el cual la palabra fue puesta en nuestros corazones. Señor, para tener un relacionamiento correcto contigo, Señor. Para tener una visión correcta de mí mismo con una conciencia, Señor amado, limpia, que me ayude a tomar decisiones dirigidas por tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Que pueda tener un relacionamiento correcto con mi prójimo, Señor. Gracias. Esta mañana queremos rogarte que tu palabra continúe aquí con nosotros, enseñándonos y avivándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el pastor Miguel va a empezar con la palabra esta semana. Adelante, Miguel. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios porque nos da una vez más la oportunidad de estar en su presencia y adorarle, bendecirle, exaltarle. Cuán bueno y cuán maravilloso es estar, dice las Escrituras, los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En esta mañana podemos disfrutar de la vida de Dios, de la vida del Padre en nosotros. Hemos estado hablando acerca de las riquezas de la gracia, lo que el Señor ganó para nosotros. Y hemos dicho que todo lo que nosotros podamos obtener es por los méritos de Cristo, por lo que Él ha ganado y ha logrado por ti y por mí en la cruz. Grande por su resurrección y por haber estado en el Señor, en Dios. Si nosotros estudiamos las Escrituras, hay un texto en Romanos que dice que ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación. Y en esta mañana quiero hablar de otra riqueza de la gracia. Y una de las riquezas de la gracia es que tenemos perdón de todos los pecados. Perdón de todos los pecados. Todos los pecados nuestros han sido perdonados. Vamos a estar mirando en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en su versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí nos encontramos con un texto maravilloso y nos está diciendo que todos nuestros pecados han sido perdonados y que se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y dónde quedaron expuestos? En la cruz. Y no tanto eso, sino que dice que también despojó a los principados y a las potestades públicamente. ¿Con qué? Con la cruz. Por eso nuevamente recalcamos y decimos que estos méritos que nosotros podemos tener son los méritos de Cristo para nosotros. Por eso son las riquezas de la gracia. Porque no es con los méritos de cumplimiento, no son por los méritos de fidelidad, no son por los méritos de inteligencia, sino de los méritos de Cristo en nosotros. Las escrituras nos habla aquí de perdón de pecado, de todos los pecados, tanto así que no solo cubre los pecados presentes, sino que también cubre los pecados pasados y los pecados futuros. Jesús habla aquí, las escrituras nos habla de que los pecados son perdonados todos en Jesús, tanto los que cometiste en el pasado, tanto los que vas a cometer hoy y tanto los que has de cometer más adelante. ¿Por qué? Porque en Él fueron perdonados todos los pecados. Pero diremos, entonces, ¿podemos abusar de la gracia? No, estamos hablando aquí de que todos los pecados han sido perdonados. Vamos a mirar un texto que nos dice y nos ratifica esto en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en su versículo 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Si analizamos Colosenses capítulo 1, versículo 14, también nos da una idea de lo que estamos estudiando en esta mañana, y es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto nos ratifica que tenemos esta gran riqueza, y es que en Él, en Jesús, han sido perdonados todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros también vemos otro texto que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque Cristo perdonó todos nuestros pecados,
Todos. No hay un pecado que no ha sido perdonado. ¿Por qué quiero y enfatizo mucho en esto? Porque hay algo que es un sentimiento de culpa. Y el enemigo hoy ha venido a traer culpabilidad al corazón del creyente, de los hermanos. ¿Y cuántas personas hoy viven esclavos de esa culpa? Una persona que es esclava de la culpa o que está viviendo una vida de culpabilidad, siempre en su mente y en su corazón. Por eso acá cuando leímos al principio decía, anulando el acta que había contra ustedes. ¿Cuál fue el acta que se anuló? El acta de muerte, el acta de culpabilidad, porque Jesús cargó nuestra culpa en la cruz. ¿Sabes? Hay personas que toman la decisión de quitarse la vida por la culpa que cargan. Hay personas que viven enfermas por la culpa. No han podido entregar la culpa, ni siquiera se han perdonado a sí mismos. Pero el Señor, quiero decirte en esta mañana que Él perdonó todos los pecados. Ese pecado que tú no te has perdonado, Él lo perdonó. Las personas que cargan culpa y que llevan culpa sobre sus hombros, siempre están pensando, no merezco ser feliz. Y llevan una vida esclava de esa culpa que no los deja ser feliz, que no sonríen. Uno ve personas que lo tienen todo en la vida, tienen carro, casa, una bonita familia, están económicamente muy bien, pero no son felices porque cargan la culpa del pasado. Conocemos personas que no compran nada porque antes no tuvieron nada y son tan amarrados y no disfrutan lo que tienen por la culpa del pasado. Y no han entregado esa culpa porque hicieron algo. Hay personas, de hecho, que no corrigen a sus hijos por culpa. Porque antes ellos vivieron una vida y cometieron un error y no corrigen a sus hijos. Hay personas y mujeres y familias que viven una vida amarga por una culpa, porque en una ocasión de pronto cometieron una infidelidad y cargan con esa culpa, y aún siendo cristianos, cargan con esa culpa y no son felices y no han entregado esa área al Señor. ¿Por qué? Porque llevan una culpa y son condescendientes y no han adquirido carácter por la culpa. Pero nuevamente te repito, aquí dice que el Señor pagó, perdonó todos nuestros pecados. Todos, no hay un pecado que no ha sido perdonado. Otra creencia de esas personas con culpa es que mi culpa es culpa de ellos si los demás no son felices. Creen que la felicidad depende de ellos y piensan que las otras personas, si no son felices, es por su culpa. Y siempre se están culpando y latigando y tratando de llevarle las ideas a los demás porque tienen que hacer cosas por la culpa. Otra creencia y otro pensamiento es que tengo que ser responsable todo el tiempo. Hay personas que piensan que tienen que ser responsables de los demás por la culpa, por algo que hicieron en el pasado. Y no es así, mi hermano. Todo tenemos que entregarlo en las manos del Señor. Él llevó esa culpa. Otra creencia de otra persona con culpa es que los demás los tratan así porque algo han hecho mal. Y hay personas mujeres que su esposo las golpea, las maltratan y están allí porque creen que algo han hecho mal. Y son esclavos allí y no toman una decisión firme de buscar del Señor, de que el Señor haga algo en su casa, en su familia. ¿Por qué? Porque creen que tienen culpa. Y usted no es culpable de nada porque Cristo pagó el precio por usted.
¿Por qué usted vive pagando por ese pecado que ya fue perdonado? ¿Por qué usted vive esclavo de ese pecado que ya Cristo lo olvidó? No, ya Cristo lo perdonó. Y si Cristo lo perdonó, usted y yo debemos disfrutar es de la riqueza del perdón. Ninguna condenación hay en los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Solo en el caso de estar completamente al suelto ante Dios puede hacer que un cristiano goce de paz verdadera. Solo cuando gozamos de ese perdón de pecado, podemos presentarnos delante de Dios justificados. No hay otra forma. Si sus pecados no son perdonados, usted no puede presentarse ante Dios, porque quien se presenta ante Dios es aquella persona que ha sido justificado y sus pecados han sido perdonados. Es por eso que dice aquí que Él perdonó todos nuestros pecados. Y en la mente humana no cabe esto, porque esto es algo grande, el perdón de pecado. Cuando a veces nos referimos a personas que han cometido eh, faltas graves, decimos, no, ese no tiene perdón. Esa persona debería estar muerta. Pero ¿sabes que Cristo también murió por esos pecados y está dispuesto a perdonar cuál sea el pecado? No cual, con una escala solamente, no. Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Claro está que debemos caminar en una vida nueva. Sí, no podemos vivir todo el tiempo con ese pecado. Por eso dice que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y de ese pecado que pesa en nuestra vida y corramos la carrera que tenemos por delante con mucha paciencia y con mucha entrega en el Señor. Pero debemos entregar ya la culpa. El Señor ha venido hablando durante semanas acerca de esto, de entregarle al Señor, de disfrutar de las bendiciones espirituales, porque es que vivimos esclavos siendo libres. Vivimos esclavos siendo ya libres. Empieza a recordar y el Espíritu Santo va a traer a ti a memoria de eso que te estás culpando. No sé, nuevamente repito, de pronto abandonaste a tu hijo, de pronto por alguna situación que viviste en el pasado, te culpas y te latigas. Y eso tiene en ti una brecha y ha creado en ti una herida grande y profunda en tu corazón, pero aún estando en el Señor, vives esclavo de esa culpa. Te tengo una buena noticia en esta mañana. Esa culpa no es tuya. Aunque cometiste un error, Cristo lo perdonó. Entrégalo al Señor y vive como un perdonado, como una persona que ha sido redimida, hablábamos la vez pasada. El poder condenatorio del pecado ha sido anulado para siempre. Y en relación con esto, el Espíritu Santo en esta mañana nos pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta inspiradora son terminantes. Dios justifica en vez de acusar de pecado y la condenación ha sido transferida a otro. Esa condenación que era para nosotros fue transferida a Cristo y ya Él pagó el precio. Ya Él lo pagó por ti y por mí. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos acusará? ¿Será que el enemigo podrá venir a acusarte?
No, porque Cristo es el que justifica, porque Cristo es el que te absolvió de todos tus iniquidades y tus pecados. La Biblia dice que Él los olvidó, los echó a la mar. Si el enemigo llegase a ti en esta hora o en cualquier momento con un argumento, dile, ya ese argumento fue anulado en la cruz del Calvario. Cuando venga a acusarte, dile, ya yo fui perdonado. Cuando venga a señalarte, dile, ya yo fui perdonado. Y no perdonó solo los pecados pequeños, perdonó todos nuestros pecados. Respecto a la posición que es inmutable con su filiación, puesto que esto garantiza por estar en Cristo. Nosotros hoy, nuestra posición de estar en Cristo es de perdonados. Ya no hay condenación y nunca se perderá esta justificación. No estaremos más separados de Dios. Siempre tendremos esa posición de perdonados. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo tienes que actuar hoy y confesarlo. Y confesarlo. Hay pecados que cometimos antiguamente que aún nos tienen esclavos. El Señor en una ocasión oraba por una situación que estaba viviendo y le decía, Señor, ayúdame a entender porque yo no quiero vivir en esta situación que vivo, en estas circunstancias que vivo. Y empecé a orar y el Señor trajo a mi mente una situación, una conversación, quizás una situación que viví y trajo a mi mente que de allí era que se originaba y pude confesarlo y el Señor pudo libertarme. Así que si estás llevando o viviendo un pecado repetitivo en tu vida que sientes que no eres capaz, dile al Espíritu Santo hoy que te muestre puntualmente esa situación y dile, Señor, confieso mi pecado, te lo entrego, Señor. Y dice aquí la palabra que si lo confesamos, Él es justo para perdonarlo y para limpiarnos. Él es justo, Él lo va a hacer. No hay una condición aquí, solo es de confesión. Si lo confesamos, Él perdonará nuestros pecados, cualquier pecado que hayamos cometido, el Señor lo perdonará. El autor de la epístola a los Hebreos declara que si el antiguo orden de sacrificio hubiese sido tan efectivo como el sacrificio de Cristo, los que ofrecían los sacrificios de animales por sus pecados no tendrían más conciencia de pecado. Pero sabes, ellos llevaban un sacrificio de animales, pero no fue suficiente. Pero Cristo, nuestro Cordero inmolado, se sacrificó una vez y para siempre. Y eso sí fue efectivo, porque Él perdonó nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 2 dice, de manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. ¿Estamos escuchando esto? Ya no tenemos más conciencia de pecado. Por eso cuando a mí me preguntan si el Señor viene hoy, Miguel, ¿tú te vas con el Señor? ¿Tú eres salvo? Yo digo automáticamente sin pensarlo, sí. ¿Sabe por qué? Porque mis pecados fueron ya perdonados. Porque tenemos seguridad de salvación, no por los méritos míos, sino por los méritos de Cristo. Si el Señor llegase en este preciso momento, yo me iría con el Señor, porque mis pecados fueron perdonados una vez y para siempre. ¿Sabe cuándo? Hacen ya 2000 años y más. Tus pecados fueron perdonados. Lo que pasó ayer en tu vida, en lo que te equivocaste ayer,
ya Cristo lo pagó hace mucho tiempo. En lo que te vas a equivocar hoy porque no somos perfectos, ya Cristo lo pagó hace mucho tiempo. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz hace muchos años. Es un privilegio de hoy vernos libres del sentimiento de condenación por el pecado. Cristo, Cristo nos perdonó y hoy tenemos que ser conscientes de eso. Aquí nos pide que debemos ser tener conciencia del perdón de pecado. Así que mi hermano, vamos a tomarnos un tiempito para orar y presentar. No sé si tengas una culpa. No sé si las personas que están aquí por primera vez o que han venido conectándose con nosotros, han venido llevando esa culpa que los lleva a tener amarguras, aunque son complacientes con algunas cosas por la culpa. Entrégale, entrégala al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana. Yo soy culpable y mi sentencia, Señor, es de condenado a muerte por mi pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero tú, mi Señor, tomaste mi culpa y allí en la cruz la cargaste y fueron perdonados todos mis pecados. Por eso yo puedo disfrutar hoy de una conciencia limpia y tranquila. No por lo que yo hago, mi Señor, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque hoy somos perdonados y podemos tener paz para con Dios, dice el libro de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pastor. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor empiece esta semana con una palabra bien específica. Ninguna culpa puede quedar en tu mente y en tu corazón. Bueno, todo empieza ¿dónde? No cómo te sientes, sino lo que estás pensando, ¿verdad? Primero todo empieza aquí, en sus pensamientos. Y esta es la razón por la cual el Señor quiere que estemos renovando nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. No hay ningún pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Dice que todos los echó al fondo de la mar. Tengo un anuncio para los hermanos de la ciudad de Armenia y Pereira. El grupo Gracia de República Dominicana va a estar este fin de semana en la ciudad. El domingo va a haber un tiempo muy lindo en la Plaza de Bolívar. Este grupo que pusimos en la mañana y vamos a estar poniendo toda la semana, ellos van a estar en la ciudad de Armenia. Entonces estemos orando para que el Señor use esos instrumentos en manos del Señor. Domingo en la tarde, Plaza de Bolívar, van a estar allí. Señor, muchas gracias, porque nos quitaste esa culpa. Señor, hay solamente un acusador, y es Satanás, que viene a acusarnos. Pero hoy le decimos a Satanás, mira, nos vamos a poner de acuerdo en algo. Sí, yo soy culpable, pero el Señor pagó por mí, así que ni modo, esa factura está cancelada. Ya no tienes nada que venir a cobrarme, ya no tienes nada que venir a hablarme. Y si me quieres hablar de cualquier situación, te voy a mostrar la cruz. Allá tú quedaste vencido, allá, allá quedaste vencido. Y Satanás no podrá seguir metiéndome mentiras ni angustias, porque hoy me levanto en lo que el Señor hizo por mí y lo creo y lo recibo para vivir como un hombre justificado para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga, feliz día, nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Que el Señor les siga bendiciendo.